Hola a todos y bienvenidos a Voces sin Miedo, el podcast donde exploraremos con respecto a una confesión de abuso sexual, tema crucial para nuestro bienestar emocional, físico y psicológico. Quien les habla es Teresa Valladolid González, con mis compañeros Itzel Rivas y Sebastián Sánchez de la Universidad Privada del Norte. Estamos emocionados de que nos acompañe en este viaje hacia una mejor comprensión de este problema. El objetivo es presentar la experiencia del sobreviviente de manera detallada y respetuosa, para dar una cara humana a la problemática de la violación y educar a la audiencia sobre la violación, sus causas y consecuencias. En este caso presentaremos el caso de Lucía en primera persona para su mejor comprensión. Hola, soy Lucía y me gustaría compartirles esta historia, mi historia. Cuando mi madre se casó por segunda vez, trajo a la casa a quien se supone que la protegería y ayudaría a cuidar en la educación y formación de sus hijas y la relación interior. Mi hermana mayor, muy jovencita, y yo de tan solo 4 años. No recuerdo cuándo empezó el abuso por parte de mi padrastro, el hombre que representaba la figura de un padre. A esa temprana edad aún no podía comprender que era malo la forma en que me tocaba. Por un momento comprendí que me tocaba de una forma que un padre no debería tocar a una hija. Me lo callé. No se lo dije a mi madre, porque siendo ella de un carácter muy fuerte, iba a cambiar a los golpes. Golpes que me llegaban por cosas más simples, como cuando algo no quedaba bien limpio o como cuando me retrasaba 5 minutos de volver de la escuela. A los 11 años, mi padrastro ya no se conformó con solo tocarme. Hizo mucho más. Robó mi inocencia, me arrebató mi niñez. Recorrieron a una vecina y a las autoridades. La llevaron a prisión 2 días, solo 2 días. Mi hermana y yo estuvimos fuera de casa por 2 semanas en un hogar temporal. Nada más hablábamos de mi madre. Estábamos asustadas y mi hermana me culpaba de todo. Me decía que no, por no haberme quedado callada, no estábamos en casa. Regresamos a casa. Qué alegría. No se hablaba de nada, el tema y los golpes se terminaron. Y pensé que por fin hice algo bueno. Ya no era la estúpida, inútil, estúpida idiota. Eran los insultos más comunes de mi madre. No sé qué dolía más, los golpes físicos o los insultos. A mis 11 años ya sabía cosas de la vida, los abusos de mi padrastro. Siguieron. Y no solo eso, sino de 2 primos y un desconocido, que sin ninguna consideración por mi corta edad me violó, sin ninguna misericordia. Yo me lo callé por miedo. No sé si por miedo o que me inculcó mi madre o el miedo del qué dirán o de qué pasará si sabría decir no lo sé. Simplemente era un miedo. Muchas veces mi madre trajo el tema de mi padrastro a conversación. No sé si quería convencerme o convencerse a sí misma de lo que había pasado. Me dijo muchas veces que yo malinterpreté los gestos amables de su esposo. ¿Y cómo podía yo malinterpretar si yo fui abusada por mi padrastro? Sin ninguna piedad, solo deseo saber una cosa, si alguien pudo ayudarme, si alguien pudo haberme orientado y decirme qué podía hacer, pero ¿dónde estaban esas personas para poder ir a ellos? ¿Dónde? Bien, al terminar esta historia, ¿realmente sabemos las causas y consecuencias de este problema? Sebastián, ¿tú conoces algunas causas que conllevan a este problema? Claro que sí, Teresa. Hoy en día tenemos como consecuencias la objetivación sexual, factores psicológicos y desorden de personalidad, y entre otras cosas más. Ahora esto, Itzel, ¿tú conoces algunas consecuencias sobre esta problemática? Sí, sí conozco. Hay 4 tipos de consecuencias: físicas, psicológicas, sociales y económicas. Una de ellas, la psicológica,
problemas en las relaciones sexuales, cuando ya sean hombres o mujeres, ya por un abuso sexual muy temprano. También en lo que es consecuencias sociales al momento de que esa persona pueda interactuar otra vez con una pareja o tal vez con un hombre o ya sea una mujer por causa de un niño que haya sido violado, no solamente que sea por una mujer, también puede ser por un hombre y puede causar muchas complicaciones al momento de socializar. Bien, para finalizar eh, y concretizar el tema, tenemos las conclusiones. El podcast Voces sin Miedo se propone explorar y dar visibilidad de temas cruciales como el abuso sexual, subrayando la importancia de una comprensión profunda y empática de estos problemas para el bienestar emocional, físico y psicológico de las víctimas. La historia de Lucía ilustra el devastador impacto del abuso sexual en la vida de una persona, no solo en su niñez, sino a lo largo de su desarrollo, y se muestra cómo puede ir perpetuando por múltiples agresores y la falta de apoyo y comprensión del entorno cercano y agravando el trauma. Puedo comentar una historia o comentarles algo que me ha pasado. Sí, claro, adelante. Ya. Em, yo cuando era muy menor, yo sufrí tocamientos y fueron en dos ocasiones. Una vez, no, o sea, fue de la nada, fue sin pensarlo, tampoco era una niña, no sabía ni qué provocaba. Fue causa de una familiar mío y me callé por miedo, ya que gracias a mi padre, es un hombre muy cerrado y yo tenía miedo a contarle, a decirle muchas cosas porque no sabía si era mi culpa en ese momento. En el otro momento, también en otro caso que fue en un carro cuando me estaba yendo ya a mi casa después del colegio. Fue algo raro, fue un momento donde ni yo sabía que iba a cocinar. Estaba con buzo, no sabía que estaba un momento atrevido. Y una señora de la nada también me dijo, también es tu culpa, cuando no fue la mía, fue la del señor. Y hoy en día tengo una sobrina y un sobrino, y yo no quisiera que eso les pase, y yo he sabido cómo poder salir de ese miedo, porque sé que causa muchas, ¿cómo decirlo? Muchos traumas. No tienes miedo de hablar a las personas, hasta puedes juzgar hasta tu propio padre. Entonces, no lo quisiera para nadie. No lo quisiera ni siquiera para ese señor que de la nada empezó a tocar. Porque sé que en un momento él va a tener hijos y sus hijos van a tener hijos también que van a ser sus nietos. Y sé que es muy malo decirlo, pero no quisiera eso para nadie. Entonces, quiero que se pongan a pensar las personas que tengan hijas o hijos, que si ustedes tienen unas relaciones aparte, quisiera que se pongan a pensar más en ellos. Si es que su hija le dice, madre, me está tocando esa persona, no es para que reaccionen mal, es para que les entiendan y les apoyen. En el caso de Lucía, su mamá nunca la apoyó, se puso en contra, tuvo un mal carácter y se puso al lado de su padrastro, cosa que nunca debió hacer, porque es su hija. Oh, Bien, en primer punto, agradecer la confianza de la compañera por habernos relatado un pequeño suceso que le pasó cuando ella era aún menor, ¿no? De temprana edad. Y también hacer un llamado de atención a la sociedad, ¿no? Que de una vez
por todas, sean conscientes de que los niños están hoy en día en peligro, de una otra manera están expuestos a que otras personas vengan y les arrebaten su niñez, arrebaten su infancia de una manera tan dolorosa, de una cicatriz que puede ser visible como también no, y nos puede durar durante toda nuestra vida, ¿no? Entonces, esto es un llamado de atención, como también que tomen conciencia, más que todo que tomen conciencia, porque no es posible que hoy en día se siga dando este tipo de problemas. Bien, eso ha sido todo. Muchas gracias a todos por escucharnos y prestarnos atención. Gracias. Gracias. Gracias.